I think that when I'm high, I'm over you. Hoy resolveremos ejercicios de factorización con el caso de factor común por agrupación de términos. En este caso vamos a tener en cuenta que al trabajar ejercicios de este tipo vamos a recordar los otros dos casos anteriores, como son el factor común monomio y el factor común polinomio, ¿no? Entonces vamos a empezar con las factorizaciones, ¿no? Y lo primero que vamos a tratar de hacer es agrupar términos de modo que generen por grupos el factor común monomio, ¿no? En este caso tenemos mn más mp más qn más qp. Si agrupamos como está, digamos, estos dos primeros términos y estos dos, podemos ver que en el primer grupo que hemos hecho el factor común sería m, ¿no? Y factorizamos con el caso de factor común monomio, el factor es m, lo sacamos fuera, abrimos paréntesis y siempre dividíamos, ¿no? Tomamos el término y lo dividimos entre el factor común. Si yo divido mn entre m, se va a cancelar m y solo me va a quedar el valor de n, ¿no? Más, mismo signo, ahora divido mp entre m, se cancela m y solo me queda p. Entonces para el primer grupo ya hemos sacado el factor común monomio y vamos a hacer algo parecido en el segundo grupo, ¿no? Entonces el signo que va aquí es el mismo, el factor común en este caso es q, vamos a sacar q como factor común, abro el paréntesis y empiezo, ¿no? Qn entre q me va a quedar solo n más el mismo signo, qp entre q, se cancela q y me queda p. Listo, entonces hemos trabajado ya para el factor común monomio y esto ha permitido que se formen solamente dos términos, ¿no? Uno y dos términos. En esos dos términos también distinguimos un factor común, ¿no? Un factor común que en este caso es un polinomio, n más p, ¿no? Que se repite en ambos términos. Entonces sacamos ese factor común polinomio, n más p, ¿no? Y empezamos a evaluar. Todo este término lo dividimos entre el factor común n más p. Entonces estoy dividiendo esta expresión entre esta, lo que va a hacer que se pueda cancelar este valor de n más p y lo que me queda es m, ¿no? Entonces abro un paréntesis, me está quedando solo el valor de m. El mismo signo acá, más, y ahora divido la siguiente expresión o el siguiente término igual entre el factor común. Entonces q por n más p entre n más p. Se cancela n más p y me queda solamente el valor de q. Listo. Entonces ya tenemos factorizada la expresión. Continuando con los ejemplos de la factorización por agrupación de términos, en este caso vamos a factorizar una expresión con 4 términos y lo primero que vamos a hacer es agrupar, ¿no? Vamos a agrupar tal cual están, como han aparecido, de 2 en 2. Entonces tendríamos de la siguiente manera, ¿no? Tendría xy menos x, en primer grupo, y menos, vamos a agrupar los últimos dos, pero vamos a tener acá especial cuidado por el signo negativo que va a ir delante del paréntesis, ¿no? Entonces al tomar estos dos valores van a tener que cambiar de signo al opuesto, menos y va a ser y más 1 va a ser menos 1. Ya, en el primer grupo que hemos formado vamos a sacar el factor común monomio que viene a ser x, ¿no? Que es el factor que se repite en ambos términos de esta agrupación. Entonces saco el factor y puedo dividir, ¿no? xy entre x me va a quedar y, mismo signo menos, y x entre x me va a quedar 1, ¿no? Siempre que divida una cantidad entre sí misma me va a quedar 1. Luego vamos a poner acá menos y copiar la expresión tal cual está porque no hay factor ahí que podamos factorizar, ¿no? Entonces me ha quedado de esta manera y acá yo veo otra vez dos factores, ¿no? Vemos dos factores y en esos estos dos términos tenemos un factor común polinomio que se repite y es y menos 1, ¿no? Se repiten ambos. Entonces lo vamos a sacar como factor común polinomio y menos 1.
abrimos el paréntesis y hacemos lo mismo, ¿no? Cada término lo dividimos entre el factor común. Si yo divido esta cantidad x por y menos 1 entre y menos 1, se va a cancelar el y menos 1, que es el mismo factor, ¿no? Y nos va a quedar x. Mismo signo, copio menos y divido y menos 1 entre y menos 1, que es la misma cantidad entre sí misma, ¿no? Y me va a dar 1. Entonces, con esto ya quedaría factorizada la expresión. Vamos con el ejemplo número 3. En este caso tenemos un ejemplo un poquito más largo, tenemos más términos y lo que tenemos que hacer es tratar de agrupar convenientemente, ¿no? De modo que se genere un factor común monomio primero y luego un factor común polinomio. Entonces, a ver, tratamos de buscar las mismas variables. Digamos que agrupemos 3a cuadrado con menos 2a cuadrado b, aprovechando que tengo este factor común a cuadrado, ¿no? Al eliminar este factor común, al sacarlo, tendría 3 menos 2b. Entonces, la otra agrupación que yo haga debe generar el mismo factor común polinomio, ¿no? Miren, si yo trabajo acá con 3n y menos 2b, el factor común es n, ¿no? Al sacarlo me estaría quedando 3 menos 2b. Es el mismo factor común polinomio que hemos visto en la anterior agrupación. Entonces estaríamos bien, ¿cierto? Estamos generando el mismo factor común polinomio. En el último caso, de menos 6 y 4, yo estaría factorizando 2, ¿no? Con factor común porque la letra no coincide. Entonces saco 2, me quedaría 3 menos 2b, ¿no? Porque este signo va a cambiar ya que este valor es negativo. Al agrupar va a cambiar el valor de ambos. Listo, entonces creo que ya podemos acomodar y agrupar de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces tendría 3a cuadrado que se agrupa con menos 2a cuadrado b, luego tendría más 3n con menos 2bn y finalmente menos 6 más 4b, ¿no? Entonces tenemos estos grupos. Vamos a factorizar en cada caso con el factor común monomio, que en primer caso es a cuadrado, ¿no? Y dijimos que da 3 menos 2b. En el siguiente caso, más, mismo signo. Factor común en este caso es n, abro paréntesis y me quedaría 3 menos 2b, ¿no? En el siguiente caso voy a poner menos, factor común de 6 y 4 sería 2, ¿no? Abro paréntesis, menos 6 entre menos 2 me va a dar 3, ¿no? El siguiente sería más 4b entre 2, me va a quedar menos 2b. Entonces se ha generado ya un factor común polinomio y estamos solamente con 3 términos, ¿no? Entonces vamos a tomar el factor común polinomio que es 3 menos 2b, abro paréntesis y en cada caso elimino, ¿no? Me quedaría acá a cuadrado más, en este caso elimina acá, me queda n menos, ¿no? Menos, elimino menos 2. Y está. Entonces tenemos ya factorizada la expresión. El último ejemplo de factor común por agrupación de términos, vamos a agrupar de 2 en 2, pero tenemos un denominador, ¿no? Vamos a tratar de que a partir de este valor 1 se genere otro denominador más, ¿no? Entonces vamos a reescribir la expresión. Tendríamos c cuadrado más 1/3 c más 3c y en lugar de 1, ¿no? Para que coincida con este denominador, yo puedo poner 3 sobre 3, ¿no? Entonces tengo estos dos grupos
y vamos a factorizar con factor común monomio primero, ¿no? Entonces c cuadrado y de 1/3 c, factor común va a ser el valor de c. Abro paréntesis, en el primer caso c cuadrado entre c, me va a quedar solo c, más 1/3 c entre c, me va a quedar solo 1/3, ¿no? De esta manera quedaría. Entonces, en el otro grupo, el factor común ya no puede ser la letra, ¿no? Sino que yo puedo tomar como factor común el valor de 3, ¿no? Que está repitiendo en ambos términos. Entonces tengo factor común 3, abro paréntesis, 3c entre 3 me va a quedar solo c. Y aquí yo podría entender de que este valor es el que ha salido de factor común, ¿no? Entonces si salió el 3 me está dando 1 arriba, entonces estaría yo escribiendo 1 sobre 3, ¿no? El valor que me va a quedar es 1/3. Ya, esto ha generado el factor común polinomio, que sería c más 1/3, que se repite en los dos términos que quedaron. Entonces saco mi factor común polinomio c más 1/3 y empiezo a evaluar, ¿no? Toda la expresión, primer término lo divido entre c más 1/3, se va a cancelar, solamente me queda c más, lo mismo acá, se divide esta expresión entre esto y me va a quedar solamente 3. Entonces queda de esta manera factorizada la expresión.